invito a buscar en sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1. Mateo es un evangelio precioso. Quienes no conocen nada de los evangelios, hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No es que hay 4 evangelios, sino que son 4 aspectos diferentes acerca de la gran vida del gran evangelista, el enviado de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y como Mateo escribe a una comunidad que era religiosa, hebreos, judíos, conocedores, ellos tenían una promesa, sabían que el Mesías vendría. Es por eso que en el capítulo 1, verso 23, Mateo va a replicar la profecía del profeta Isaías que dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es como Dios con nosotros. Creo que, y he escuchado unos cuantos predicadores que dicen que cuando viene esta época aflora todo su romanticismo, todo su amor, toda su ternura. Porque si bien es cierto, no sabemos cuándo nació el Señor Jesucristo y no hay ningún mandato de las Escrituras ni a celebrar su nacimiento, sin embargo nos llena de emoción. El gran cuadro precioso, que aquel verbo se hizo carne. Y como decía en el día de ayer, citando una paráfrasis, alguien dijo lo siguiente, que la palabra, que es Jesús, se convirtió en carne y sangre y se mudó a vivir en nuestro barrio. Y eligió en cierta forma un gueto, un barrio que para aquel momento Belén no era nada de importante ni de mucha significancia. Pero la venida de nuestro Señor Jesucristo tenía propósitos específicos. Quiero compartir con ustedes rápidamente por qué el Hijo se hizo uno de nosotros. ¿Por qué nos visitó? Como dijo ese sacerdote, nos ha visitado desde lo alto la aurora. Y Eric Sauer dice, la aurora de la redención. ¿Con qué propósito vino el Hijo? ¿Por qué el Hijo se hizo uno de nosotros? Si tú abres tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 1 podemos observar por qué razón el Hijo se hizo uno de nosotros. Al leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, por favor, abre tu Biblia, en el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 1, palabras preciosas. Este evangelista tiene como propósito presentarnos a Jesús como el Hijo de Dios. Y en el capítulo 1, verso 18, dice, a Dios que nadie le vio jamás. ¿Qué dice? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mira cómo comienza este escritor. ¿Cómo es que Jesucristo vino para comunicar, para revelarnos al Padre? En una ocasión, Juan capítulo 14, nuestro Señor Jesucristo, estando con sus discípulos, les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Sus discípulos le preguntaron, ¿cómo vamos a llegar al Padre? No lo conocemos. ¿Qué es lo que les dice Jesús? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre, porque yo y el Padre uno solo somos. Y en el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 1, verso 18, hay una afirmación. A Dios nadie le vio jamás. ¿Sabes por qué? Porque en primer lugar, Dios es espíritu. Y en segundo lugar, nos dice Pablo en capítulo 1 de su primera carta a Timoteo, verso 17, que Dios es invisible. Pero eso no significa que no sea una persona. A Dios nadie le vio jamás, pero usted me dirá, pero Moisés vio la espalda de Moisés. Moisés conversó cara a cara con Dios. Escúcheme bien, ellos vieron un aspecto de Dios. Se llaman teofanías, manifestaciones para que el hombre en cierta forma pudiese entender algo del aspecto de Dios. La forma visible de Dios se llama Jesucristo, porque Él es la imagen de ¿quién? Del Dios invisible. A Dios nadie le vio jamás. Lo que en la antigüedad vieron fueron aspectos de la persona de Dios. Es por eso que si tú quieres conocer cómo es el carácter de Dios, necesitas leer las páginas del Antiguo Testamento. Pero observa lo que dice. A ese Dios invisible, a ese Dios que es espíritu,
y que para algunos es mera ficción o un invento, el Evangelio dice, a Dios nadie le vio jamás, y agrega, el unigénito Hijo. Esa palabra unigénito, monógeno, significa único en su calidad o su especie. No hay otro semejante. Me llama la atención que la Biblia de las Américas traduce el unigénito Dios, porque en algunos escritos más antiguos dicen que Él es el único Dios, el unigénito Dios. Y esto es importante y no es una herejía, porque las Escrituras nos enseñan claramente, Juan capítulo 1, verso 1, que dice en el principio era. Ahora, en vez de verbo ponga Jesús, diría en el principio era Jesús. ¿Qué más? Ya lo confundí al quitarle el verbo. En el principio era Jesús y Jesús era con Dios y Él, Jesús, era Dios. Claramente a través de las Escrituras. El unigénito que está ¿en dónde? En el seno del Padre. Ese es un hebraísmo. Podría traducirse se recuesta a su lado. La idea es, en la antigüedad, cuando los hebreos cenaban, no eran sentados en sillas ni en mesas, sino que se recostaban. Y normalmente el más cercano estaba más pegado al pecho de alguna persona. Es por eso que se dice que Juan era ¿quién? El discípulo amado. La idea es que el unigénito Hijo, aquel que es Dios, estaba en el centro mismo del Padre, en perfecta comunión, en perfecta armonía, en perfecta relación eterna. En la eternidad estaban cara a cara. Es por eso que la experiencia del Señor Jesucristo en la cruz es tremenda cuando Él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento se produce la pena del pecado que todos los hombres van a pagar por la eternidad, separados de la presencia de Dios. Es por eso que el Hijo clama, Eloi, Eloi, Eloi lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque siempre estuvieron en perfecta ¿qué? Comunión. El que está en el seno del Padre, ¿qué hizo Jesús? De acuerdo a este texto, Él le ha dado a conocer. Me llama mucho la atención que esa palabra conocer es de donde nosotros derivamos el término hacer una exégesis. Exégesis es sacar algo para exponer. La exégesis, el trabajo es de investigar, buscar con el fin de hacer una presentación. Hace años atrás teníamos en nuestra iglesia un matrimonio que tenía un hijo que era pintor y de vez en cuando él hacía exposiciones de sus cuadros. Eso es lo que vino a hacer el Hijo. Sacó lo que había de Dios y lo hizo público para que usted y yo pudiésemos verlo. Escúcheme bien. Nadie puede conocer al Padre si no conoce a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el exégeta de Dios. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de la persona de Cristo Jesús. No importa lo que diga, lo que quiera creer. La Biblia afirma que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Y si la persona no viene a Jesús, está perdido, por más bueno que Él sea. Él le ha dado a conocer. Cristo vino a revelarnos, a dar la respuesta a la pregunta, ¿cómo es Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo ese hombre en rebeldía puede estar en paz con su Creador? ¿Sabes por qué? Porque Él tomó de un lado la mano del Padre y del otro lado toma la mano de la humanidad para hacer el camino para llegar a Dios. ¿Por qué vino Jesús? ¿Por qué la Navidad? ¿Por qué el Hijo se hizo uno de nosotros? En primer lugar, para revelarnos ¿a quién? A Dios. Para darnos a conocer a Dios. ¿Sabes cómo? Como un Padre. Como un Padre celestial. Segundo lugar, y no menos importante, ¿por qué vino Cristo a Jesús? ¿Qué hizo el Hijo? En segundo lugar, y al mirar en Primera de Pedro, en el capítulo 2, podemos ver en el verso 21 que dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, ¿y qué dice? Dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. En segundo lugar,
Para esto fuisteis llamados. Este es un llamado de Dios. El contexto del capítulo 2, escúchame bien, es sufrimiento. Pedro en su primera carta habla sobre el sufrir de los creyentes. Hay sufrimiento. Y al considerar en esta porción, en Pedro, el sufrimiento, él nos dice, ustedes van a sufrir, pero escúchenme bien, antes que ustedes sufran. ¿Hay alguien que sufrió? Primero, pues para esto fuisteis ¿qué? Llamados. Tiempos de sufrimiento. Es posible que usted está viviendo en ese tiempo, o lo vivió, o tal vez lo vivirá. A veces Dios utiliza esos tiempos de angustia para templar nuestra vida, pero solamente funciona cuando hay humildad, cuando hay dependencia del Señor. Pero cuando enfrentamos el sufrimiento buscando culpables o quejas, en vez de esculpir el carácter de Cristo en nosotros, evidencia nuestra naturaleza egoísta y orgullosa, que buscará culpables, que buscará a quien condenar. Es por eso que Job pasó todo el proceso y al final de su proceso él dijo, antes yo a Dios lo conocía de oídos, mas ahora que mis ojos lo ven. Y no podemos evitar la escuela del sufrimiento, pero no todo funciona, porque yo debo responder a ella, como nos enseña acá, porque también, es decir, el Señor Jesucristo también, que término fuerte, padeció por ¿quiénes? Por nosotros. Nos hace ver la obra suficiente de Cristo por la humanidad y agrega algo más. Si Él sufrió, si Él murió, si Él resucitó, si Él fue rechazado, dice, dejándonos ¿qué cosa? Ejemplo. La idea es el patrón a seguir. ¿Será por eso que Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución? Pensaba, reflexionando, si cuando me convertí me hubiesen dicho, mira, Dios te va a utilizar, te va a llamar al ministerio, pero vas a pasar por esto y esto más, tal vez hubiese dicho, no, gracias. ¿Sabes que cuando Dios llamó a Pablo, Dios le dijo a ese hombre de Dios, a Ananías, porque yo le mostraré cuánto él tiene que necesita sufrir por causa de mi nombre? Creo que la gran mayoría de los que estamos acá no nos ha tocado sufrir absolutamente nada. Y lo que sufrimos no es por causa del Evangelio, sino por causa de nuestras malas decisiones. Pero mira, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Observa lo que dice al final. Para que sigáis sus pisadas. Ahí están. Ahí están las pisadas del Maestro. Yo no voy conquistando terreno, yo voy detrás del conquistador. Él va abriendo camino por mí. Y yo sencillamente tengo que mantenerme por fe, puesto los ojos en Jesús, porque si pongo mis ojos en otro lugar, me voy a derrumbar. Y algunos de ustedes se han equivocado por poner sus ojos en otro lugar y no en el Señor. Siguiendo, dice, para que sigáis, ¿qué cosa? Sus pisadas. La idea es que tu vida y mi vida, tu carácter y mi carácter debe reflejar a Cristo. ¿Cómo se le llamó a los discípulos en Antioquía? Capítulo 11 del libro de los Hechos, verso 26, dice que les llamaron por primera vez cristianos. Ahora, no fue un elogio, fue una burla. En Argentina le llaman los evangelistas, en Chile le llaman los canutos y en América Latina le llaman los panderetas. Pero es un nombre, es un calificativo de burla, peyorativo. Y cuando llamaron a los discípulos de Cristo cristianos por primera vez, le dijeron, miren, ahí van los cristianitos. Estos cristianitos como queriendo imitar a su Cristo, que Roma dice, nosotros le quitamos la vida. Y los judíos dicen, era un hereje. Es por eso que se les llamó
cristianos, pero ellos no lo tomaron como un insulto. Ellos lo tomaron como como un llamativo muy especial. De ahí en adelante que la historia hoy en día se llama la historia del cristianismo, de Cristo en la vida de personas. Pero Primera de Juan capítulo 2, verso 6 dice lo siguiente, que el que dice que permanece en Él, ¿qué? Debe andar como Él anduvo. Pablo nos dice en Corintios capítulo 11, verso 1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pregunta para cerrar este punto, ¿cuánto de Cristo refleja mi vida, nuestras vidas? ¿Cuánta templanza, cuánto carácter de Cristo en especial en el sufrimiento? Tiraron sus barbas, lo escupieron, lo abofetearon. ¿Qué dice la Escritura? Como cordero guardó silencio y enmudeció. La mayoría de nosotros, cuando no hacen lo que nosotros queremos y nos hieren, atacamos, nos resentimos, confrontamos, nos amargamos. ¿Por qué vino Cristo? En primer lugar, para revelarnos al Padre. Y en segundo lugar, para decirnos, yo te muestro un ejemplo de cómo debes seguir. Uno dirá, pero Jesucristo es Dios. Sí, pero Él no vino como Dios. Él vino ¿qué? Como hombre. La tentación, el hambre en el desierto fue real. Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué Jesucristo vino a esta tierra? Para revelarnos al Padre. En segundo lugar, para mostrarnos cómo usted y yo, cristianos, no el mundo entero, los creyentes, los hijos de Dios, debemos vivir y debemos pedir perdón a Dios porque nos hemos equivocado, porque necesitamos reflejar el carácter de Cristo diariamente y no aquí adentro. Aquí no lo necesitamos, porque aquí sabemos que son todos pecadores. ¿Amén? Porque todos los que están aquí son pecadores. Pablo escribe a los romanos y dice, eran algunos adúlteros, fornicarios, ladrones, asesinos, y la lista es larga. Pero fueron alcanzados por la gracia de Dios. No evidencie su espiritualidad aquí. No se necesita. ¿Sabe dónde debe vivir a Cristo? En el mercado, en el trabajo, en el diario a vivir, al salir de acá, en las conversaciones. Tercero, ¿para qué vino Cristo? ¿Por qué el Hijo se hizo uno de nosotros? Para revelarnos al Padre, para mostrarnos cómo vivir, pero también para ser nuestro gran sumo sacerdote. Cómo me encanta el libro a los Hebreos, que es el mejor libro que describe cómo el sacerdocio de Cristo fue superior al sacerdocio más importante que hubo en la historia hebrea. El sacerdocio de la familia de ¿quién? De Aarón y de la familia de los levitas, pueblo escogido y único entre toda la nación de Israel para ministrar a Dios. Y dice el libro a los Hebreos en el capítulo 7, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, dice el verso 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a ¿qué? A que por la muerte no podían continuar. Había una familia de sacerdocio, podía ministrar 30, 40, 50 años y luego se moría, tenía que venir el siguiente. Más, verso 24, hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio como inmutable. Verso 25, por lo cual Él puede también perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para que me encanta. ¿Qué? Para interceder por ellos. ¿Sabes lo que a mí me da seguridad de mi salvación? No es lo que yo haga o deje de hacer. Es que tengo un sumo sacerdote que intercede en el cielo por ti y por mí. Hijitos, si alguno hubiese pecado, ¿qué? Abogado tenéis para con el Padre, pero cuidado. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Y a veces confundimos ser conmovido, ser convencido, a ser realmente convertido. Porque si usted sigue con sus mismos vicios, con su misma vida mundana del pasado, ¿sabe qué demuestra? Que no ha nacido de nuevo. Porque de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Es interesante. Los sacerdotes en la antigüedad tenían doble función.
¿Cuál era la doble función de los sacerdotes? En primer lugar, ellos debían ofrecer sacrificios a Dios. Y en segundo lugar, debían hacer intercesiones por el pueblo. Este ministerio nos hace entender el carácter eterno del sacerdocio de Cristo, porque el sacerdocio de Cristo es único. Observa conmigo cómo Cristo, como sumo sacerdote, en primer lugar, Él es el sacrificio que fue acepto. ¿Sabes por qué? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué? No quitan el pecado. Y usted ve a miles y millones de personas en procesión, en sacrificio, pagando ofrendas, haciendo méritos, y nada de eso puede darnos. Ni la primera cuota para entrar en el reino de los cielos. El maestro dijo, ¿qué sacará el hombre si ganara el mundo entero y perdiera su alma? ¿Con qué pagará? No hay nada que el hombre pueda hacer sino venir delante de Dios quebrado y humillado. Por eso tenemos Navidad y por eso tenemos Calvario. ¿Sabes? Cuando Jesús nos enseña cómo ser realmente felices, lo primero que Él dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sabes qué es un pobre? Es aquel que se declara en bancarrota espiritual. No tengo nada. No tengo nada. Y eso significa no puedo hacer nada. No soy capaz. Pero cuando mi vida es tan orgullosa y egoísta, creo que me gano y creo que tengo el derecho. No es por obras. Para que nadie se gloríe por un sacrificio acepto. El sacerdocio ofrecía ofrendas por el pecado. Pero Cristo ofreció un solo sacrificio. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Sabes por qué el hombre puede ser salvo? Porque Cristo pagó el precio tuyo, mío y de todos nosotros. Tercero, la sangre de Jesucristo es eficaz. La sangre de Cristo no es la combinación de sus glóbulos rojos con blancos. No está el valor en las plaquetas de la sangre de Jesús. Está en el valor de lo que es Jesús, ya que sangre significa una vida derramada por otra persona. Cristo pagó por mí. Cristo murió por mí. No se lo pedí. Él lo hizo voluntariamente. Él lo hizo por amor. Y solo espera tu reconocimiento de Él. La sangre es eficaz. Y Él vive hoy. Aquellos que le reciben, vive para siempre para interceder por ellos. Observa el verso 25 de Hebreos 7. Por lo cual, puede también que salvar. ¿Por qué puede salvar? Porque Él vino a buscar ¿qué? Lo que se había perdido. Escúcheme bien, póngalo esto en su mente. Ninguna religión puede salvar al hombre. Ningún líder, por más bueno y piadoso que sea, puede salvar al hombre. Ningún credo, ninguna ordenanza cambia a las personas. Solamente hay una persona entre el cielo y la tierra y se llama Jesús, Jesús, Jesús. Y nadie más puede salvar si no es Él. Ya Él debemos seguir. Si usted abrazó una religión, está más perdido que el mismo ateo que se declara yo no creo en Dios, porque ninguna religión salva. De hecho, religión significa religare. Jesús pide una relación, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Veamos en cuarto lugar, ¿por qué el Hijo se hizo uno de nosotros? Para revelarnos al Padre, para mostrar cómo vivir, para ser nuestro gran sumo sacerdote, para ser, escúcheme bien, nuestro ¿qué? Redentor. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la serie El libro de Ruth? Y vos, el pariente redentor. En aquel momento dijimos que para que alguien pudiese redimir a otra persona, Dios estableció 3 requisitos. Tenía que ser familiar, tenía que tener la capacidad para redimir, pero en tercer lugar, debía hacerlo. Ningún ser humano puede pagar el pecado de su maldad, porque todos nosotros, desde nuestra cabeza hasta la planta de los pies, ¿qué somos? Podrida, llaga e hinchazón. Y todas tus justicias y mis justicias delante de Dios, ¿cómo son? Como un trapo de inmundicia. No hay nada que podamos hacer. Por más bueno que nos creamos, tal vez usted nació en una incubadora, en una burbuja y nunca salió de ahí, no conoce mundo, no se equivoque. Por cuanto todos pecaron, pensamiento, dichos y hechos.
Es por eso que el hombre necesita a un Salvador. Pero sabes que muchas veces nosotros, a pesar de que estamos en la miseria, hundidos en el problema, en el pecado, nuestro orgullo sigue diciendo, yo no me estoy ahogando. Hay un dicho tan viejo que dice, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. ¿Cómo está tu condición delante de Dios? No te pregunto si te crees bueno o malo, porque ante los ojos de Dios todos somos pecadores. Y no nos compara Dios un hombre con otro hombre, porque ahí sí es cierto. Hay hombres buenos y hombres malos. Hay mujeres buenas y hay mujeres malas, pero cuando tú te comparas con el carácter y la santidad de Dios, todos somos culpables y todos merecemos la condenación. Tito 2:14 dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros? ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Por qué se necesita un redentor? La ocasión del redentor lo constituye el pecado. ¿Eres pecador? Me parece que no hay pecadores acá. ¿Eres pecador? ¿Sabe qué dice Pablo? Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy ¿qué? El primero. Si Pablo es el primero, ¿dónde quedo yo? ¿Dónde queda usted? Al final de la fila. Déjame decirte entre paréntesis, solo Dios y usted sabe cuánto Dios le ha perdonado. Porque usted puede estar en este lugar con pensamientos pecaminosos que no honran a Dios. Mirando, haciendo cosas que no agradan a Dios. Cuidado. La ocasión del Redentor lo constituye ¿qué cosa? El pecado. El precio de la redención la constituye ¿qué cosa? La sangre de Cristo. Es por eso que Pedro dice, nos rescató con la sangre preciosa como de un cordero y sin mancha. Y la finalidad de la redención es el estado de los santos, viviendo para tener un pueblo, como dice Tito capítulo 2, verso 14, celoso de ¿qué? De buenas obras, que se comporten como cristianos, como hijos de Dios, porque Jesús vino para dejarnos ejemplo. Hemos dicho, ¿por qué el Hijo se hizo uno de nosotros? Para revelarnos al Padre. ¿Queremos conocer a Dios? Necesitamos conocer al Hijo. ¿Queremos conocer al Hijo? Necesitamos conocer ¿qué cosa? La palabra de Dios. Yo creo que un creyente que ya tiene 5 años de vida cristiana debe ser un creyente maduro, debe ser un creyente que sabe vencer la tentación y debe ser un creyente que conoce las doctrinas que cree. Si no has llegado a ese punto en 5 años, algo está fallando, algo está muy mal en tu vida. Segundo, para mostrarnos cómo vivir, para ser nuestro gran sumo sacerdote, para ser nuestro redentor y finalmente algo muy interesante, para librar a los hombres, en quinto lugar, del temor de la muerte. Dice Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó ¿de qué? De lo mismo. Y abre tu Biblia, por favor, ahí en esa carta a los Hebreos en el capítulo 2, que es una porción interesante, porque el Escritor habla acerca del autor de nuestra salvación. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo. ¿Y qué dice el verso 15? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos ¿a qué? A incertidumbre. Comento. Jesucristo tuvo que participar de carne y sangre. En otras palabras, se hizo ¿qué? Uno de nosotros. ¿Sabes qué? Él te entiende en tu debilidad, en tu soledad, en tu rechazo. Cuando las personas no hacen lo que nosotros queremos. Déjame decirte algo. Si yo analizo en cómo hoy analizamos las cosas en términos de productividad, Jesús fracasó. Lo negó su mejor amigo. Lo abandonaron todos sus discípulos. No creyeron al final
en lo que Él les había enseñado. Ese es un rotundo fracaso. Te muestro otro. ¿A cuántos sanó? ¿A cuántos alimentó? ¿A cuántos resucitó? Y de toda esa población que le decía, reina sobre nosotros, 4 días después, ¿qué dijeron? Crucifíquenlo y suéltenos ¿a quién? A Barrabás, porque es más pragmático, produce más resultados. En términos generales, Él fue rechazado, fue abandonado. Cuando nosotros nos rechazan y nos abandonan, surgen nuestras emociones. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, que dice el texto, Él también participó ¿de qué? De lo mismo. ¿Con qué finalidad? Para destruir, reducir, hacer ineficaz, inactivo, reducir a la impotencia a aquel que tenía el dominio de la muerte por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, porque por causa de él vino el pecado. Él tentó a la humanidad. El proyecto de Dios era que Adán y Eva no muriesen, pero a causa de la serpiente, a causa del pecado, la paga del pecado es muerte. Pero observa el verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos ¿a qué? A esclavitud. Cuando Él resucitó, y de hecho Jesús se lo dijo a sus discípulos, si yo vivo, ¿qué? Vosotros también viviréis. Y Él al tercer día, gloria a Dios, resucitó. Y esa es la garantía de que también nosotros resucitaremos. Es por eso que Pablo en 1 Corintios 15 pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Hace años atrás había una abeja. Y la madre estaban en la playa disfrutando de un tiempo de calor. Y esa abeja y la niña comenzó a gritar porque temía que esa abeja le iba a picar. Se depositó en la pierna de la madre, le enterró su lanceta, se levantó la abejita y se vino a posar en la pierna de la niña. Y la niña no se movía, gritando desesperada, mamá, mamá, me va a picar, me va a picar. ¿Qué le dijo la madre? No te preocupes, ya perdió, ¿qué cosa? El aguijón. Eso es lo que nos dice el Señor. No le temas a la muerte. Yo sé que hablar de la muerte es incertidumbre. Y no me diga que yo estoy mayor en edad, que está más cerca a usted que de mí. No lo sabemos porque nosotros todos los días nos movemos a 1 metro de la muerte. Ninguna garantía hay que regresemos a casa o que uno de nuestros hijos vuelva con vida. No hay garantía. ¿Por qué? Porque podemos morir en cualquier momento. Pero escúcheme bien, la muerte no derrota al creyente. La muerte no debe limitar al creyente. No debemos temer porque más allá yo ya tengo la victoria. Me veré, me encontraré con mi Rey, con mi Señor. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Pero si usted no conoce a Cristo como su Salvador personal, debe temerle a la muerte. Debe temerle a la muerte. ¿Qué va a pasar con tu alma, con tu destino eterno? 2 lugares, el cielo o el infierno. ¿Sabes qué dijo el apóstol Pablo frente a la muerte? Deseo morir para estar con mi Señor. Cristo vino para quitar el poder de la muerte sobre nosotros. Jesús dijo, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Por eso vino Cristo Jesús, para revelar al Padre, para mostrar cómo vivir, para ser nuestro gran sumo sacerdote, para ser nuestro redentor, para librar a los hombres del temor de la muerte. Pero la única forma de ser libres de la muerte es reconociendo a Cristo como nuestro Salvador personal. Y eso es Navidad, la forma que Dios tuvo para comunicar su amor a ti, a ti, a ti, a mí, a toda la humanidad, es a través de la Navidad. Y aquel verbo se hizo carne. Dice el texto, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es
Dios con nosotros. Hemos entendido el Evangelio de Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos dar gloria a Dios, que tenemos vida eterna. Buen Dios, te damos gracias, Señor, por ese regalo maravilloso de la vida eterna, que aquel Verbo se hizo carne para revelarnos al Padre, mostrarnos cómo vivir, ser nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Redentor y librarnos del temor de la muerte. Te damos gracias, orando a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.